Días pasados le comentaba que llegó a mis manos un libro fantástico, estos libros poderosos. El título es La llamada y su autora es una de las grandes plumas de la narrativa latinoamericana, una gran periodista a quien me da muchísimo gusto recibir. Leila Guerreiro, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar acá contigo. Oye, me emociona mucho porque soy un gran admirador tuyo desde hace tiempo y la verdad es que quería iniciar esta charla preguntándote si en la época de la generación de Pedro Enrique Sureña, del que por cierto tú escribiste un gran perfil, o de Alfonso Reyes, el ensayo se consideraba así como el elemento más creativo de la narrativa latinoamericana. Después en los 60 pasamos al boom, ¿no? La época de Gabriel García Márquez, en fin, el boom latinoamericano. Lo de hoy en las letras latinoamericanas, Leila, es esta crónica, es este periodismo narrativo. Bueno, yo creo que lo de hoy en las letras latinoamericanas es muchas cosas, no es nada más el periodismo narrativo. A mí me parece que la producción que hay en poesía, por ejemplo, es estupenda, la producción que hay en ficción es maravillosa. Bueno, aquí en México tienen estupendos escritores y escritoras. Yo creo que es muy dinámico y proteico el panorama. Es verdad que en los últimos tiempos se ha dado mucha importancia y trascendencia, incluso desde el mundo, sobre todo diría yo, desde el mundo editorial, desde el mundo de las editoriales, a la no ficción, a la no ficción periodística, que usualmente se publicaba solamente bajo la forma de libros de investigación, ¿no? O sea, libros que develaban problemas de corrupción, y ese tipo de cosas. Y ahora el periodismo narrativo ha encontrado su espacio en las editoriales, que casi todas las editoriales grandes y pequeñas tienen un sello dedicado al periodismo narrativo, a la crónica. Y algunas, de hecho, como la editorial española Libros del Caos, son editoriales que específicamente publican solo periodismo narrativo. Hoy, Entonces, eso en algún punto ha cambiado, pero algún no punto, creo que sea como... pero ha entrado, digamos, a la nobleza de las letras en lengua española o en cualquier otra lengua. Tengo la impresión, quizá desde finales del 19 hasta muy entrado el 20, que al periodismo, a la crónica, se vería como el pariente pobre de las letras. Era un poco así, fíjate que grandes autores, como por ejemplo el argentino Rodolfo Walsh, que además es el autor de un libro, Operación Masacre, que se publicó en los años 50, que fue un poco un hito, sin saberlo él en aquel momento, de lo que sería después el periodismo narrativo actual. Em, este autor, digamos, consideraba era un gran autor de periodismo narrativo, de crónica, y en aquel momento, en los años 50, 60, 70 incluso, se sentía bastante frustrado porque no podía volver a escribir una novela, ¿no? O un gran libro de cuentos, que era lo que en aquel momento de alguna manera te hacía ingresar en el canon. Hoy los periodistas actuales, los que escriben este tipo de, este género de periodismo narrativo, no sienten que deban escribir ficción o grandes ficciones para entrar, digamos, en ese lugar de cierto prestigio, digamos, que otorgaba en otro momento solo la literatura de ficción, ¿no? Yo creo que sí, que es como decís, en un momento era como el pariente pobre, aquel oficio lateral con el que se pagaban las cuentas, Las un grandes oficio... líneas, las grandes plumas decían, bueno, tengo que escribir en el periódico un poco para vivir, pero leía un texto de Luis Fuente que te conoce muy bien, o sea, que ha estudiado muy bien tu obra, y decía, bueno, pues destaca, por supuesto, columna perfil, crónica perfil, tiene, por supuesto, la columna, que es muy conocida, te leemos en El País, y tiene textos, digamos, introspectivos. Si yo te invitara a almorzar un día, ¿me aceptarías que te dijera, a ver, la columna es como el matambrita, ¿no? Es como para empezar. La crónica es el churrasco y el tema introspectivo es el postre, Leila. Bueno, es una linda clasificación, me encantaría robártela. Es tuya. Sí, te la aceptaría con gusto. ¿Sabes lo que pasa en ese sentido? Que bueno, como digamos como, viste que en los buenos restaurantes le dan tanta importancia a la entrada como al plato principal como al postre. Y la verdad es que por lo menos cuando yo escribo, no considero que un género sea menor que el otro. Le pongo mucho trabajo a las columnas, le pongo mucho trabajo a los perfiles y las crónicas, le pongo mucho trabajo al postre, Ya. a las columnas más introspectivas o las conferencias, etcétera.
Me Pero parece que cuando empezás a hacerlo de manera como, vamos a ponerle comillas a la palabra, profesional, en términos de que sí, bueno, no sé, me siento y escribo 300 palabras sobre lo que sea, porque tengo que entregar una columna, y ahí las cosas se empiezan a poner complicadas para alguien, ¿no? Me parece que bueno, el gusto por la escritura también es el gusto por meterse en problemas y salir de esos problemas lo mejor librado que uno puede. Y esos problemas se presentan en todos los géneros, largos, cortos, medianos. Escribir es complicado. oye, es admirable cómo te relacionas con tus personajes. A veces tengo la impresión de que eres una especie, déjame decirlo así, como de Drácula benigna, que entras y te apoderas un poco de su vida sin quererlo hacer realmente. Vargas Llosa, que es un hombre que tiene un alto concepto de sí mismo, ha dicho de ti que tú verdaderamente describes a tus personajes. Se refería, por ejemplo, al plano americano, ¿no? En el que relatas a muchos sin verdaderamente autopromocionarte. Pero ¿qué haces tú? ¿Desapareces o los absorbes, Leila? ¿Cómo funciona eso? Mira, habría que preguntarles un poco a ellos cómo sienten ese vínculo, pero yo siempre trato de buscar el lugar de la opacidad, digamos que es el lugar periodístico por excelencia. La que importa es la historia del otro, no la historia de uno. Yo en algunos textos aparezco, como vos mencionabas en el libro La llamada, que mencionabas al comienzo, pero cuando aparezco en primera persona incluso y para hablar de algo que está sucediendo, siento que aparezco más que nada o solamente para reflejar algo que dice algo de la persona a la que estoy entrevistando y no de mí. Y hay muchas maneras de buscar ese lugar de cierta opacidad, ¿Pero quieres ahí como el medium o qué eres, Leila? Bueno, yo creo que no es un vehículo para contar la historia de otro, no lo pondría en términos así paranormales. Pasa muy a menudo que la gente cuando la entrevisto en algunos momentos dice, bueno, esto que te acabo de decir es como una revelación para mí mismo, ¿no? O para mí misma, porque nunca lo había pensado así, nunca lo había visto. Esos son momentos muy hermosos en una entrevista, porque te das cuenta que el otro llegó a un lugar o que no sé, lo ayudaste Pero, a por ir a ejemplo, su la vida. protagonista de la llamada tiene uno la impresión que nunca se le olvida, como a mí, que está hablando con Leila Guerreiro, ¿no? No, a esa nunca se le olvida. Yo creo que a nadie se le olvida que está hablando con una periodista y también esa es mi objetivo, digamos. No quiero que se olviden de que yo soy una periodista. No me hago la amiga, digamos, no finjo una situación que no es. No es un vínculo de amistad, es un vínculo de confianza, pero no un vínculo amistoso. Y creo que a Silvia Lavairu, la protagonista de la llamada, nunca se le olvidó, es una mujer sumamente inteligente. eh, y tuvo, digamos, no hay, yo la entrevisté a ella durante 1 año y 7 meses más o menos, entonces no hay posibilidad de que durante todo ese tiempo y tantas entrevistas que le hice, eh, no sé, se mantenga una máscara. Ella fue genuina. Lo que pasa es que, bueno, es una persona también que está habituada a tener cierto control, digamos, sobre lo que dice, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, uno tiene maneras de llegar a lugares a los que usualmente no se llega, y una de esas maneras es la permanencia, el tiempo, estar, ir a entrevistar a una persona una vez y otra vez y otra vez. Por eso uno pide tanto acceso, ¿no? Cuando pedís una serie de entrevistas así con alguien, explicás desde el comienzo que es una cosa que no se resuelve en 2 días, en 2 entrevistas, en 2 horas. No. Son decenas de horas. No, y ella pues te cuenta mucho lo que sufre, pero lo que es muy impactante en el libro es cómo sufre la mirada, la sospecha de haber sobrevivido, ¿no? Una especie como de reclamo, decir, ¿y usted qué hace aquí? Mm. Sí, ese es un estigma que pesa no solo sobre Silvia Lavairu, sino sobre varios y varias sobrevivientes de los centros clandestinos de detención de la dictadura Que argentina de es los un años viejo 60. tema del holocausto, ¿no? ¿Cómo sobreviviste tú al campo de concentración? Sí, que digamos, la pregunta espantosa es, em, ¿qué hiciste para sobrevivir, no? ¿Qué diste a cambio de sobrevivir? Y yo creo que es una pregunta, bueno, sumamente cruel, Mm. porque es una situación tan
inimaginable para quienes no pasamos por ahí, por suerte. eh, que en la pregunta en sí hay una acusación, ¿no? Es un señalamiento moral, casi como una exigencia de deberías haber muerto, Claro. no tendrías que estar acá. Qué fuerte. Oye, por supuesto la neutralidad y el escuchar, que es parte del ejercicio periodístico, es un imperativo, lo entiendo perfectamente, pero ¿cómo le das tú licencias o licencia a la indignación para que aparezca y de alguna manera pues deje una especie de aroma en tus obras de que en realidad nos estás contando cosas, pero la misma narración se convierte en un elemento que nos indigna? ¿Indigna también a la autora Leila? Bueno, por supuesto, hay situaciones, digo, todo lo que le pasó a Silvia Lavairu es motivo ya no de indignación, sino de ira. Una mujer que fue secuestrada, embarazada, torturada, embarazada, violada, después repudiada en el exilio, precisamente por haber sobrevivido, por sus ex compañeros de la organización de izquierdas a la que ella pertenecía, que eran Montoneros. Yo creo que el asunto allí a la hora de narrarlo está por un lado, en la disposición de las piezas, ¿no? Que establezcas una serie de contrastes o de disposición de las piezas eh, a través de la cual esa indignación que vos decís brote sola, de alguna manera sea como una especie de subtexto que está todo el tiempo en lo escrito, pero no está explicitado bajo la forma de un juicio El moral. juicio moral de la autora, eso lo manejas de manera espléndida. Oye, y yo hace muchos años leí un texto de Múgica Lainez, Bomarzo se llamaba, y decía, Sí. hay que hacer el elogio de la belleza, pero también hay que ver lo grotesco. Tú también en tus crónicas, en tus relatos, en tus perfiles, has visto personajes con los que uno no iría a merendar, Leila. Sí, por supuesto, digo, uno no se pasa la vida entrevistando a gente que cae bien, más bien lo contrario te diría. Sí, sí, por supuesto es mucho más difícil porque en ese no irías a merendar hay muchísimos, un espectro amplio, ¿no? Está realmente el de que no irías a merendar porque, bueno, es un tipo que no te cae bien y está que el que no te irías a merendar El que nunca te causa porque repulsión, que digas yo con sí, este sí, peso. digamos, imaginemos un represor, imaginemos un torturador, o sea, realmente es, digo, un grado muy alto de alguien que te produce rechazo. En todo caso, yo creo que uno tiene que, nunca podés deponer del todo tus juicios y tus prejuicios, por supuesto, ni bueno, tu esquema, tu manera de ver el mundo, pero a la hora de narrar a una persona, uno tiene que intentar de alguna forma contar cuál es el pasado que produjo este presente, aunque ese presente sea completamente, bueno, monstruoso, ¿no? Si no, si llegas con una actitud muy belicosa y muy confrontativa, es muy probable que lo único que encuentres del otro lado sea, bueno, un muro en el cual tu indignación o tu ira reboten y nunca puedas llegar a nada. No, y tu deber es efectivamente contar todo eso. ¿Quiénes son tus dioses tutelares? He oído por ahí que Piglia se te apareció hasta en sueños, ¿no? Veo que, bueno, pues tienes los premios de García Márquez, o con los nombres de Gabo, de Vázquez Montalbán, Caparrós. ¿Quiénes son tus dioses tutelares, Leila? Bueno, no sé si lo pondría tan así. Yo creo que son varios, tampoco tantísimos. Martín Caparrós sin dudas es uno de ellos. Ricardo Piglia, Fowil, por cosas muy diversas, ¿no? Unos u otros. Y también gente que no he conocido y a la que he leído y leo de manera devota. Clarice Lispector, la brasileña, Ah, Joan mira, Didion, la que, periodista norteamericana, David Foster Wallace, el escritor y periodista norteamericano. Hay un puñado. Lorrie Moore también es una autora a la que recurro para, bueno, obtener combustible. Viste que cuando uno escribe hay momentos en los que hay cierta sensación de, bueno, ya lo dije todo, ya no tengo nada que decir. Entonces, bueno, ahí uno recurre a esos dioses tutelares que son mucho más sabios que una. y son Y salvavidas, ¿no? Hay momentos en los que sí. siente uno que se ahoga y una buena lectura reestructura, reordena y hasta alinea el lenguaje. Pero bueno, oye, ¿qué te trae a México, Leila?
Bueno, estoy en México porque vine al Hay Festival de Querétaro. Así que bueno, voy a estar acá presentando el libro, precisamente La llamada con Jan Martínez Arens, un colega del diario El País, y a disfrutar de las charlas y encuentros que den otros colegas queridos a los que quiero y admiro. Así que por eso estoy acá, en esta ciudad preciosa, tengo que decir. Es Aunque he linda. visto poco, me pareció lindísima. Es lindo Querétaro, sí. Oye, pues no sabes la alegría que me ha dado tenerte esta noche en el estudio, en el programa Estudio Alterno. Bueno, un placer, un placer. Muchísimas gracias por el interés y nada, por este rato generoso. Te mando un abrazo. Gracias, Leila Guerreiro. Vea usted, lea este libro, ya se lo comentaba hace unos días, La llamada a un retrato.